Familias divididas. Es una carga constante en nuestras vidas. Muchas personas de fe verán ese documental y se enojarán. ¿Qué les dices a ellos? ¿Que maduren? ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué nos debería importar? La gente tiende a identificarse con sus creencias religiosas. No es bueno decir que tu creencia religiosa es ridícula porque es como decir que tu cara es fea. Soy quien soy y no va a cambiar. No puedo cambiarlo, es parte de mí. Es extraño que solamente la palabra ateísmo tenga una resonancia terrible. Tenemos más diversidad religiosa y el ateísmo es parte de esa diversidad. Ateísmo, agnosticismo y escepticismo. El ateísmo, el agnosticismo y el escepticismo son corrientes de pensamiento filosóficas que han surgido desde siglos atrás y que se han ido originando a través del tiempo. De manera general, estas tres filosofías van en contra de la existencia de cualquier ser supernatural. Ateísmo. El ateísmo es una corriente filosófica, la más conocida en estos días, que habla acerca de la ausencia de la creencia en cualquier tipo de ser sobrenatural, divinidades y deidades. Las personas que siguen esta corriente niegan la existencia de cualquier dios y de cualquier tipo. El fundamento principal del ateísmo es negar la existencia de cualquier deidad o fuerza sobrenatural que guíe o protege las acciones humanas. Esto lo basan en la filosofía del materialismo, la cual dice que el universo físico y las propiedades que le pertenecen es todo lo que existe. Los ateístas llevan un estilo de vida particular. Buscan defender su religión fomentando el amor en sí mismo y en el prójimo. Además, defienden la libertad de conciencia, buscando que se estimule el conocimiento y la capacidad de pensar más allá de un Dios. Este pensamiento filosófico surgió entre el siglo V y el siglo VI a.C. en la antigua Grecia. Sin embargo, la primera vez que se pudo hablar y escuchar abiertamente sobre él fue en el siglo XIX, donde Karl Marx, como principal representante, demostró mediante escritos la idea principal de esta filosofía. Además, se cree que esta corriente surgió porque las mismas religiones cometían corrupción en sus instituciones, haciendo que los creyentes se desanimen y desmotiven y comiencen a alejarse de la religión. Aunque no se sabe quiénes fueron los fundadores originales de esta creencia, se cree que los principales ateos fueron los filósofos Pitágoras de Melos, Anaxímenes, Heráclito, Pródico de Ceos y Leucipo de Mileto, ya que estos siempre intentaban desacreditar las creencias en los dioses y mostrar un punto de vista completamente materialista sin pensar en lo espiritual. El ateísmo, a pesar de ser una corriente filosófica individual, posee diferentes tipos, los cuales dependen de las personas que siguen esta corriente. Uno de estos tipos es el ateísmo intelectual. Estas personas usualmente están siempre en busca de conocimiento e intelecto, con el fin de conseguir argumentos para poder discutir sobre la existencia de Dios. Igual existe el ateísmo activista. Esta es aquella doctrina que se siente comprometida con el mundo a demostrar la no existencia de un Dios. Igual tenemos a los antidioses o antiteístas. Este es el tipo que no desea ni quiere creer en Dios. Son radicales al hablar de la religión y la consideran un daño a la humanidad. Por último están los no teístas, los cuales son aquellas personas a las que nunca se les habló de un Dios, de fe, de religión y aparte se sienten cómodos con ello. Estas personas usualmente suelen sentirse indiferentes hacia cualquier tipo de filosofía o corriente.
Por último, un dato interesante sobre esta corriente es que, de acuerdo a estudios, los países con mayor nivel socioeconómico y mayor desarrollo son los que tienen un porcentaje más elevado de población atea. Algunos de estos países pueden ser Francia, República Checa, Estonia y Alemania. Ellos poseen un gran registro de personas no creyentes, entre ellas las ateas, agnosentistas y escepticistas. Agnosticismo. El agnosticismo es una corriente filosófica similar al ateísmo. Esta corriente sostiene la imposibilidad de conocer la naturaleza o existencia de un Dios. El agnosticismo es una corriente fundamentada en el racionalismo y el empirismo. Sin embargo, a menudo se suele comparar con el escepticismo. Esta postura tiene como idea principal que nosotros, los seres humanos, estamos limitados a lo estrictamente vinculado con nuestra experiencia, es decir, que solamente podemos comprender aquello que podemos experimentar. Por lo tanto, somos incapaces de conocer y descifrar cuestiones trascendentales como la religión y la metafísica. Esta corriente se diferencia del ateísmo porque no niega la existencia de un Dios. Esta corriente posee tradición cuyos antecedentes se hallan en la historia de la humanidad, desde el siglo V a.C. con el filósofo griego Protágoras. Sin embargo, el agnosticismo fue propuesto como un método de investigación por primera vez en 1869, en medio de una reunión de la Sociedad de Metafísica de Londres, por el biólogo darwinista Thomas Henry Huxley. Se le considera fundador a Thomas Henry Huxley, ya que él fue quien introdujo el término. Sin embargo, Hume y Kant fueron los que elaboraron esta teoría, y mucho tiempo atrás igual estuvo la participación de Protágoras. A diferencia del ateísmo, que solamente posee partes dentro de la Biblia, para el agnosticismo existen múltiples textos en donde se habla o se hace referencia a esta corriente. Sin embargo, se podría decir que los textos base son sobre los dioses de Protágoras y algunos escritos de Meliso de Samos. Al igual que el ateísmo, el agnosticismo posee diferentes tipos, los cuales varían de acuerdo a las personas que lo ejercen. Uno de estos es el agnosticismo fuerte. Este afirma que los seres humanos no están capacitados para descubrir la existencia de una realidad superior, pero tampoco puede probar su inexistencia. El agnosticismo débil se considera más como una opción personal. Es la persona quien afirma que no tiene el conocimiento sobre una realidad superior. El agnosticismo apático es aquel que dice que la existencia de una realidad superior no afecta nada a la condición humana, por lo que lo considera irrelevante. En cambio, el agnosticismo interesado es aquel que cree que tanto la existencia de una deidad como su inexistencia provocará un papel muy importante en el hombre. Por último, está el agnosticismo modelo. Este cree que todas las preguntas filosóficas y metafísicas deben de basarse sobre la racionalidad. Al igual que con el ateísmo, los países con mayor nivel socioeconómico y desarrollo son los que más poseen población agnóstica. En América, algunos de estos países son Uruguay, Chile y Argentina. Escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda, que asegura que la verdad absoluta no existe y que todo lo que conocemos a través de los sentidos es irreal. Su fundamento principal es la duda y la incapacidad que tenemos como seres humanos de conocer la verdad absoluta. Se caracteriza porque las personas escépticas no creen en las opiniones, creencias y afirmaciones existentes, a menos que éstas estén apoyadas por suficientes evidencias, basándose en la expresión popular, ver para creer.
Para los escépticos, el conocimiento humano es imposible y nada puede afirmarse de nada. Y todas las cosas que conocemos llegan a nosotros por azar o por costumbre. El escepticismo surgió en el siglo V a.C., en la antigua Grecia y en la India, como principal rival del budismo y el jainismo. Sin embargo, se considera que fue creado o fundado durante el periodo helenístico por Pirrón, quien era un viajero que conoció culturas lejanas junto al ejército de Alejandro Magno, lo que le permitió poner en duda muchas de las verdades tradicionales de su pueblo. Pirrón difundió este mensaje y posteriormente los filósofos como Hume y Russell comenzaron a utilizarlo. Como se menciona anteriormente, el filósofo Pirrón es considerado el padre del escepticismo. Sin embargo, otros filósofos como Timón el Silógrafo, quien fue aprendiz de Pirrón, Sexto Empírico y Luciano de Samosata, igual influyeron en la creación y expansión de esta corriente. Entre las fuentes principales de información de esta corriente se encuentran los escritos de los filósofos mencionados anteriormente, como Timón el Silógrafo y Sexto Empírico. A diferencia de las otras corrientes, no se posee un registro poblacional de las personas escépticas. Sin embargo, se considera que se encuentran en mayor proporción en países más desarrollados y de un nivel socioeconómico alto. Una vez concluida la parte informativa de este video y la explicación de las tres corrientes, les presentaremos una entrevista realizada a una persona que sigue una de estas corrientes, más específicamente la atea. Hola, buenas tardes. ¿Me podrías proporcionar tu nombre? Claro que sí, soy ingeniero Randall Solís Salazar. Muchas gracias, Randall. Vamos a proseguir con un par de preguntas. ¿Qué corriente es la que profesas? No, ninguna, no llevo ninguna, no profeso ninguna, dado las circunstancias en las que yo me he desarrollado en la vida, no tengo específicamente una clara. ¿Y cómo iniciaron tus creencias hacia esta filosofía o qué te llevó a esto? Por las circunstancias y los antecedentes que he llevado en mi vida, buenos y malos, por supuesto, me ha llevado a estar en un punto neutral y no estar cargado hacia una u otra creencia. ¿Alguna vez profesaste alguna religión, cristianismo, judaísmo? No, ninguna. He visto muchas, he leído sobre muchas. Yo sé que todas profesan la fe, pero no he practicado ninguna. ¿Cuál es la idea principal de tu corriente? La libertad, que no estoy limitado a algo, que si yo estoy en una creencia me limiten unas y me liberen otras, y aquí totalmente la libertad, abierto totalmente. Muy bien, ¿y cuáles son tus fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos de la corriente que profesas? Las decisiones libres, el poder decidir, el poder moverme, el poder escuchar música, vestirme, temas de todo abiertamente, sin ninguna restricción que me pueda dar alguna de las creencias que se profesan en el mundo. Muy bien, ¿y tú consideras que es más fundamental que las otras? Bueno, yo la tomo porque es la que a mí me satisface, mas sin embargo no puedo obligar a que alguien la haga o la cumpla, no puedo forzar a nadie. Yo me siento cómodo, me siento bien y así seguiré. ¿Sabes cómo surgió dicha corriente y quiénes fueron sus fundadores? No, ni idea. La historia de esto no te sé. Sí, sé que es desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir con esta filosofía? Tener que aceptar las cosas tanto buenas como malas solo prácticamente, ¿no? Sin tener el espíritu enfocado a algo, ¿no? ¿Crees que es bueno educar a un niño con una religión desde su nacimiento? Sí lo considero para empezarle a cultivar la fe y la esperanza en diferentes creencias que hay en el mundo. ¿Piensas que el ser humano es un ser espiritual? No lo creo.
No lo creo porque actuamos diferente, pensamos diferente y a la hora de una circunstancia tanto positiva como negativa, pues cada quien va a tomar la decisión de hacerlo. ¿Qué crees que hay después de morir? No tengo yo la idea de eso, soy de la idea que no hay nada después de la vida. ¿Cuál crees que es el pensamiento más erróneo que tienen las personas sobre esta corriente? Más erróneo que tienen las personas sobre esta corriente. Que piensan que uno está solo, que piensan que uno está abandonado, que piensan que uno no tiene una educación o una preparación en la conducción mental, pero no creo que haya problema. Ok, muchas gracias. De nada. Como se pudo ver en la entrevista, las personas ateas poseen su propia razón del por qué seguir esta corriente, y al igual que todos nosotros, tienen la libertad y el derecho de poder creer en lo que ellos consideran mejor. Para finalizar, les presentamos nuestras propias conclusiones personales, las cuales están constituidas por nuestro aprendizaje a lo largo de este proyecto. De acuerdo a lo investigado durante estas semanas y a mi propio aprendizaje, llegué a la conclusión de que estas corrientes filosóficas, el ateísmo, el escepticismo y el agnosticismo, son corrientes que a menudo son muy mal valoradas y discriminadas. La mayoría de las personas ven a los seguidores de estas corrientes como personas satánicas, inmorales y hasta cierto punto infelices. Sin embargo, considero que si se realizara una investigación más a fondo como esta, nos podríamos dar cuenta de que no todas las personas son así, y que la mayoría de estos seguidores son personas igual de felices que una persona que sigue una religión. Considero que si se da a conocer debidamente los fundamentos, la historia y todo lo mencionado en este video sobre estas corrientes, toda la población o la gran mayoría hará conciencia de la importancia de estas corrientes filosóficas como cualquier otra religión o corriente. Y de esa forma se podrá crear una mayor empatía entre la gran diversidad de creencias que existen. Personalmente, he convivido con muchas personas de este tipo y considero que sin importar nuestro tipo de religión o tipo de creencia, todos somos iguales y por lo tanto necesitamos respetar esa diversidad que existe. Bueno, en mi opinión, esta investigación, este trabajo, me ayudó a comprender que en realidad existe muchísima más población y muchísima más gente que se inclina más hacia el ateísmo de lo que yo pensaba. Y en base a las investigaciones y a la entrevista, concluí que la razón principal por la que la gente decide irse por esta filosofía es que los hace sentirse libres y que no le deben en sí nada a nadie. Es decir, o sea, no le tienen que rezar a nadie, que postrar su fe en algo, sino simplemente son ellos y se basan en lo que ellos creen, en lo que ellos hacen, en la experiencia y en todo esto. Bueno, pues mi aporte para la conclusión es que es interesante conocer un poco más de estas corrientes filosóficas para así ya no confundirlas como mucha gente con algún tipo de religión. Y se me hizo interesante saber que tienen origen desde la antigua Grecia, o sea, desde mucho tiempo atrás, y no es algo reciente. Entonces, eso como que me dio a entender también que, el hombre siempre ha buscado como que tener información sobre algo y darle la explicación a las cosas, y no nada más como que por medio de dioses y así, o con figuras de que superiores, sino otro tipo de explicaciones. Y pues a pesar de que yo no practique ninguna de estas corrientes filosóficas, pues se me hace interesante saber sobre el tema. Pues a mí de manera personal me gustó mucho investigar sobre este tema, porque para mí pues el agnosticismo, el ateísmo solamente tenía que ver con que una persona no tuviera una fe religiosa, y realmente me doy cuenta de que va muchísimo más allá. A mí en lo particular me ha tocado ver que amigos o conocidos que yo tengo pues se hacen llamar ateos, pero tratan de meterse a la religión
sino solamente que pues no tienen ni idea de cómo hacerlo porque sus padres nunca los acostumbraron como a mí de que vaya a misa los domingos, de que tengo que confesarme y ese tipo de cosas. Pues ahora sé un poco más, no sé de todo, pero pues puedo decir que aprendí de lo que yo investigué junto con mis compañeros y que realmente es algo interesante. Bueno, yo del trabajo de ateísmo pude notar que desde sus inicios el ateísmo y todas sus corrientes fueron creadas o fueron seguidas por gente que era estudiosa o intelectuales, y que hasta la fecha los países con más índice de ateísmo son los países más desarrollados y que tienen un mayor nivel económico, y creo que eso afecta en las perspectivas de los países para resolver sus problemas y en sus costumbres y sus tradiciones. En lo personal no creo que sea válida la idea del ateísmo, no creo que la vida, que es algo tan complejo, algo tan difícil, pueda ser creado simplemente por azares del destino del universo, y que no haya una fuerza creadora que haya hecho todo desde un principio. Les agradecemos mucho su tiempo al ver este video y esperemos que haya sido de su agrado.